Bienvenido a Dormitus. En lo profundo de las selvas de América Central hay ciudades en silencio. Pirámides colosales de piedra se elevan por encima del dosel selvático. Sus plazas y templos estrangulados por las raíces de árboles antiquísimos. Durante siglos fueron un mundo olvidado, un misterio conocido únicamente por los pueblos locales que vivían a la sombra de sus ancestros de piedra adormecida. Este era el mundo de los mayas clásicos, una civilización que en su apogeo fue una de las más avanzadas sobre la Tierra. Desarrollaron el único sistema de escritura completo en las Américas antiguas, crearon un calendario de una precisión asombrosa y rastrearon los movimientos de los astros con una exactitud que no tuvo igual durante 1000 años. Eran un pueblo de reyes divinos, rituales extraños y brutales, y un arte de una magnificencia que aún hoy corta el aliento. Y entonces, en el corazón de sus tierras del sur, desaparecieron. No de la noche a la mañana, sino en un lento y misterioso desmoronamiento que vio cómo sus ciudades más grandes eran abandonadas y su población se desplomaba. ¿Por qué ocurrió esto? Esta es una de las grandes preguntas sin respuesta de la historia. Esta noche, emprenderemos un viaje hacia el mundo de las ciudades en silencio para investigar su caída. Exploraremos su edad dorada y luego, como arqueólogos, examinaremos las pistas que quedaron grabadas en las piedras y en la tierra, pistas que apuntan a una tormenta perfecta de guerra endémica, sequía catastrófica y un desastre ambiental provocado por sus propias manos. Antes de que el sueño comience a llamarte suavemente, hay algo que quizás quieras hacer, mientras aún tienes los ojos entreabiertos: suscribirte a Dormitus y activar la campana de notificaciones. Ya sé, parece un momento extraño para pedirte algo justo cuando te estás relajando. Pero piénsalo así: si te quedas dormido ahora sin hacerlo, mañana despertarás sin saber que hay una nueva historia esperándote, y eso sería una pequeña tragedia. Como las ciudades mayas, algunas cosas simplemente no deberían quedar olvidadas. Un solo clic y luego puedes dejarte llevar con toda tranquilidad. Cierra los ojos por un momento. Imagina que el ruido del mundo moderno se disuelve poco a poco, como niebla matinal sobre un río. Los sonidos de la ciudad, los mensajes sin responder, las preocupaciones del día, todo eso comienza a alejarse. En su lugar llega algo distinto: el pulso lento y profundo de la selva, el chirriar de los insectos nocturnos, el goteo silencioso de la lluvia sobre hojas anchas y brillantes. Estás viajando hacia atrás, muy atrás, a un lugar donde el tiempo se medía no en horas, sino en ciclos de estrellas, y donde los reyes hablaban con los dioses a través del humo del incienso. Permítete llegar a ese lugar. Las ciudades que vamos a visitar esta noche no pertenecen a ningún libro de cuentos. Son reales. Sus piedras existen todavía, cubiertas de musgo y silencio, esperando bajo el abrazo verde de la selva centroamericana. Tikal, en lo que hoy es Guatemala, donde las pirámides sobresalen entre las copas de los árboles como dedos de piedra apuntando al cielo, y donde al amanecer los monos aulladores lanzan su canto grave y profundo como si reclamaran la ciudad para sí mismos. Palenque, en México, con sus palacios llenos de relieves tan delicados que parecen tejidos más que tallados, donde el agua corre todavía por los acueductos subterráneos que sus constructores diseñaron hace más de 1000 años. Copán, en Honduras, donde los escultores mayas alcanzaron cumbres de perfección que no han sido superadas en todo el continente americano y cuyos altares de piedra muestran rostros de una expresividad tan intensa que parece que van a hablar en cualquier momento. Estas ciudades fueron, en su momento, el centro del mundo conocido para millones de personas. Y luego, en el transcurso de apenas 100 años, la mayoría de ellas quedaron vacías.
¿Cómo es posible que una civilización tan extraordinaria haya llegado a ese punto? Esa es la pregunta que nos acompañará esta noche, flotando sobre nosotros como el vapor de la selva al amanecer. No hay una respuesta única ni sencilla. La historia de los mayas es compleja, rica y profundamente humana, llena de gloria y de error, de ingenio y de tragedia. Es, en muchos sentidos, un espejo en el que podemos ver algo de nosotros mismos. Pero antes de llegar al final, necesitamos conocer el principio, necesitamos entender quiénes eran realmente los mayas antes de que su mundo comenzara a deshacerse. Era el año 1839. John Lloyd Stephens, un abogado y escritor estadounidense de 34 años, se abría camino a través de una selva densa y húmeda en Honduras junto a su amigo Frederick Catherwood, un arquitecto y artista inglés de temperamento meticuloso y ojo extraordinariamente preciso. El viaje había sido difícil desde el principio. Las fiebres tropicales acechaban, los caminos eran a menudo apenas trochas abiertas a machete, y los mapas de la región eran poco más que especulaciones cartográficas llenas de espacios en blanco. Stephens había escuchado rumores, susurros de viajeros y comerciantes sobre ruinas antiguas escondidas entre los árboles, ciudades de piedra que nadie en el mundo académico occidental había documentado con seriedad. Decidió ir a verlo con sus propios ojos. Lo que encontró en Copán cambiaría para siempre la comprensión que el mundo tenía de las civilizaciones precolombinas. Ante ellos se alzaban estelas monumentales, columnas de piedra tallada de 4, 5, hasta 6 metros de altura, cubiertas de figuras humanas con tocados elaborados y de glifos intrincados que se enroscaban en espiral como vides de piedra. Los edificios surgían de la maleza, semiocultos por siglos de vegetación. Pájaros de colores encendidos cruzaban el aire sobre los muros en ruinas. El suelo estaba alfombrado de hojas caídas y de silencio. Stephens quedó paralizado. Escribiría después que era imposible contemplar aquellas ruinas sin la más profunda emoción, que hablaban de pueblos y razas que ya no existían, de las solemnidades del pasado, del esplendor de una época ya ida para siempre. Catherwood comenzó a dibujar. Su método era extraordinariamente riguroso. Usaba una cámara lúcida, un dispositivo óptico que proyectaba la imagen del objeto sobre el papel y le permitía trazar sus contornos con una fidelidad milimétrica. Trabajaba durante horas bajo el sol y la humedad, con insectos atacando sus manos y su cara, deteniéndose solo cuando la luz fallaba demasiado para continuar. Sus ilustraciones, producidas con una paciencia y un rigor extraordinarios, serían publicadas junto a las crónicas de Stephens en un libro que se convertiría en uno de los grandes libros de viaje del siglo XIX. El mundo occidental despertó de golpe a la existencia de los mayas. Pero lo que Stephens y Catherwood encontraron era apenas la superficie de algo inconmensurablemente más grande. Ellos podían ver los templos, no podían ver lo que los rodeaba, no podían imaginar la escala real de lo que había existido allí, porque la selva lo ocultaba todo. Para entender cuánto se les escapó a esos primeros exploradores, hay que hacer un salto en el tiempo hasta el año 2010, cuando una nueva tecnología cambió por completo la arqueología maya. Se llama LIDAR, que son las siglas en inglés de detección y medición por luz. Es, en esencia, un sistema de radar láser que se monta en aviones o drones y que puede atravesar el dosel de la selva con pulsos de luz infrarroja, midiendo la distancia exacta hasta el suelo con una precisión de centímetros. Cuando los arqueólogos apuntaron el LIDAR sobre el norte de Guatemala, sobre territorios que creían bien estudiados, los resultados fueron tan impactantes que tuvieron que revisar los datos varias veces para asegurarse de que no había errores. Lo que el LIDAR reveló era casi imposible de creer. Bajo la selva, invisible desde el suelo y desde el aire convencional,
Había una red de ciudades, aldeas, campos de cultivo, canales de irrigación, calzadas elevadas y sistemas de gestión del agua de una escala que nadie había sospechado. No eran ciudades aisladas en medio del verde. Era un paisaje completamente transformado por la mano humana, una civilización que en su momento álgido sostuvo una población de entre 10 y 15 millones de personas, lo que la convertiría en una de las regiones más densamente pobladas del planeta en ese periodo. Tikal no era solo una pirámide rodeada de selva. Era el centro de una metrópolis que se extendía durante decenas de kilómetros en todas las direcciones, conectada a otras ciudades por amplias calzadas de piedra blanca que resplandecían bajo el sol tropical. Esta revelación nos obliga a imaginar de otra manera lo que los mayas construyeron. No era un conjunto de monumentos dispersos entre la naturaleza virgen. Era una civilización urbana, compleja, densa y extraordinariamente organizada, comparable en escala y sofisticación a las civilizaciones del Mediterráneo antiguo, y en el centro de todo ello había una estructura social y política de una complejidad fascinante. Para entender el esplendor maya en toda su plenitud, necesitamos adentrarnos en el corazón de esa estructura, en los reinos, en los palacios, en los rituales que mantenían unido el tejido del mundo. La sociedad maya clásica giraba en torno a una figura que concentraba en sí misma el poder político, religioso y cósmico, el Kuhul Ahau, que en lengua maya significa Señor Sagrado. Este no era un rey en el sentido ordinario de la palabra. Era considerado una entidad semidivina, un intermediario vivo entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses, capaz de cruzar los umbrales entre los diferentes planos de la existencia a través de rituales de una intensidad y complejidad extraordinarias. Desde su nacimiento, era preparado para encarnar ese papel. Educado por sacerdotes, entrenado en la astronomía y la escritura, sometido a rituales de iniciación que incluían el sacrificio de su propia sangre como ofrenda a las fuerzas que sostenían el cosmos. Su legitimidad no dependía únicamente de la herencia o de la fuerza militar, aunque ambas contaban. Dependía de su capacidad demostrada para comunicarse con lo sobrenatural y garantizar el orden cósmico que mantenía el maíz creciendo, las lluvias llegando y el sol saliendo cada mañana. Uno de los rituales más importantes en el que participaba el Kuhul Ahau era la convocación del portal de la serpiente de visión. Mediante el ayuno prolongado, el sacrificio de sangre y la quema de resinas aromáticas, el rey entraba en un estado alterado de conciencia en el que se decía que la gran serpiente cósmica se materializaba ante él, con su boca abierta como una puerta entre mundos, y de esa boca emergían los antepasados divinos para hablar con los vivos. Estas ceremonias quedaban registradas en las estelas de piedra con un detalle meticuloso, no como documentos religiosos, sino como afirmaciones de poder. El rey había cruzado el umbral, el rey había hablado con los dioses, el reino estaba a salvo. Era un sistema en el que la fe y la política eran absolutamente inseparables. Pero los mayas no eran solo sacerdotes y guerreros. Eran también matemáticos, astrónomos y escritores de una sofisticación extraordinaria. Su sistema de escritura, el único sistema de escritura completamente desarrollado en las Américas antiguas, combinaba elementos logosilábicos, signos que representaban palabras enteras y signos que representaban sílabas, que podían usarse indistintamente o combinarse para expresar el mismo concepto de múltiples maneras. Esto lo convierte en un sistema de una flexibilidad y riqueza que los lingüistas modernos aún estudian con admiración. Los mayas escribían en papel de corteza, en cerámica, en hueso y sobre todo en piedra, donde sus textos han sobrevivido los siglos con una claridad que desafía al tiempo. En matemáticas, los mayas desarrollaron de manera independiente el concepto del cero, uno de los saltos conceptuales más importantes en la historia del pensamiento humano. Su sistema numérico era vigesimal, es decir, de base 20,
y con solo 3 símbolos básicos, un punto o una barra y el símbolo del cero que representaban como una concha, podían expresar números de cualquier magnitud. Esto les permitió desarrollar cálculos calendáricos de una precisión asombrosa. Su calendario solar, el Hab, tenía 365 días divididos en 18 meses de 20 días más un período de 5 días considerados aciagos. Pero más impresionante aún era la forma en que combinaban este calendario con el Tzolk'in, su calendario sagrado de 260 días, para crear la rueda calendárica, un ciclo de aproximadamente 52 años que funcionaba como un engranaje de relojería cósmica. Su conocimiento astronómico era igualmente asombroso. Desde sus observatorios, que eran edificios diseñados específicamente para alinear sus ventanas con los puntos de salida y puesta de Venus, de la Luna y del Sol en los solsticios y equinoccios, los sacerdotes astrónomos mayas calcularon el ciclo sinódico de Venus, es decir, el tiempo que tarda en volver a su posición original visto desde la Tierra, con un margen de error de apenas 2 horas en 500 años. Trazaron los ciclos de los eclipses con suficiente precisión para predecirlos. Calcularon que el año trópico duraba 365.24220 días, una cifra que difiere del valor actual en apenas 27 millonésimas de día. Todo esto lo lograron sin telescopios, sin instrumentos mecánicos, únicamente con la observación sistemática y paciente del cielo nocturno a lo largo de generaciones. Este era el pueblo que habitaba las ciudades en silencio. Este era el nivel de complejidad intelectual y cultural que alcanzaron los mayas clásicos entre los años 250 y 900 de nuestra era, el período que los historiadores denominan el Clásico Maya. Durante ese tiempo, su civilización floreció en toda la extensión de las tierras bajas del sur, desde la península de Yucatán en el norte hasta las montañas de Guatemala y Honduras en el sur. Sus ciudades competían entre sí por el poder, el comercio y el prestigio, en un mosaico político de alianzas y rivalidades que en muchos sentidos recordaba a las ciudades-estado de la antigua Grecia. Y como las ciudades-estado griegas, esa misma rivalidad que las impulsaba hacia la grandeza sería también una de las semillas de su destrucción. Hacia el año 600 de nuestra era, algo comenzó a cambiar en las tierras bajas del sur. Los signos eran sutiles al principio, apenas perceptibles en el registro arqueológico, pero con el tiempo se fueron acumulando hasta dibujar un patrón inequívoco. La frecuencia de las guerras entre ciudades aumentó de manera dramática. Lo sabemos porque las inscripciones en las estelas, que durante el período clásico temprano habían estado dedicadas principalmente a celebrar los logros rituales y dinásticos de los reyes, comenzaron a llenarse de registros de batallas, de capturas de enemigos y de destrucciones de ciudades rivales. El lenguaje de la gloria guerrera empezó a dominar la piedra, donde antes dominaba el lenguaje de la conexión cósmica. No era que los mayas nunca hubieran guerreado. La guerra había sido siempre una parte integral de su cultura, tanto por razones estratégicas como rituales. Capturar guerreros enemigos de alto rango para ofrecerlos en sacrificio era una forma de alimentar a los dioses y de demostrar el poder del rey. Pero lo que comenzó a ocurrir a partir del siglo VII fue cualitativamente diferente. Las guerras dejaron de ser relativamente acotadas y ceremoniales para volverse más largas, más destructivas y más frecuentes. Las ciudades comenzaron a construir murallas defensivas, algo que antes era innecesario. Las alianzas se formaban y se rompían a una velocidad vertiginosa. El panorama político se fragmentó en docenas de entidades en conflicto permanente. Y esa permanencia del conflicto tenía un costo que iba mucho más allá de los muertos en el campo de batalla. La guerra endémica destruía los sistemas agrícolas que sostenían a las ciudades. Interrumpía las redes de comercio que distribuían alimentos, obsidiana, jade y otros bienes esenciales,
Desviaba recursos humanos y materiales de la construcción y el mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, los canales, los embalses y los campos elevados que eran absolutamente críticos en una región donde la lluvia era abundante pero irregular. Cada ciudad que era saqueada o incendiada representaba no solo una pérdida política, sino una pérdida de capacidad productiva que el sistema en su conjunto tardaba años, a veces décadas, en recuperar. Los agricultores que huían de los conflictos abandonaban campos cultivados, que tardaban generaciones en recuperar su fertilidad. Las redes de distribución de alimentos que habían tomado siglos en construirse se fragmentaban en cuestión de años. Y mientras las ciudades se desangraban en guerras interminables, una segunda amenaza estaba creciendo de manera silenciosa e igualmente devastadora. Para construir sus templos, los mayas necesitaban estuco. El estuco maya era una mezcla de cal viva, arena y agua que se aplicaba sobre las superficies de piedra de los edificios para darles esa apariencia blanca y brillante que hacía que las pirámides resplandecieran bajo el sol tropical como montañas de luz. Para producir cal viva, es necesario calentar piedra caliza a temperaturas muy altas durante periodos prolongados, y para generar ese calor necesitas combustible. En las tierras bajas mayas, ese combustible era la madera. Los cálculos que los arqueólogos han realizado para estimar la cantidad de madera necesaria para construir y mantener una ciudad del tamaño de Tikal o Copán son, cuando menos, perturbadores. Se estima que para producir el estuco necesario para recubrir un solo templo mediano, los mayas necesitaban quemar entre 12 y 20 toneladas métricas de madera por metro cúbico de cal producida. Multiplicad eso por la cantidad de estructuras que había en cada ciudad y luego multiplicad eso de nuevo por la cantidad de ciudades que existían en las tierras bajas del sur y comenzaréis a imaginar la escala de la deforestación que esto implicaba. Los estudios de sedimentos extraídos de los lagos de la región muestran que entre los años 500 y 900 de nuestra era, los niveles de erosión del suelo aumentaron de manera dramática, lo que indica una pérdida masiva de cobertura vegetal en las cuencas circundantes. El suelo que antes era retenido por las raíces de los árboles comenzó a lavarse hacia los ríos y los lagos, degradando la tierra cultivable. Este proceso que los estudiosos llaman ecocidio, la destrucción del entorno ecológico que sostiene una civilización, no fue un evento repentino. Fue un deterioro gradual, acumulativo, que se desarrolló durante siglos de manera casi imperceptible para quienes lo vivían. Cada generación heredaba un paisaje un poco más deforestado, un poco más erosionado, un poco menos productivo que la anterior, y cada generación construía sobre ese paisaje degradado como si fuera la norma, porque para ellos lo era. Los ancianos recordaban quizás bosques más densos, lluvias más regulares, cosechas más abundantes, pero esos recuerdos eran fácilmente descartados como nostalgia o exageración, como lo son siempre los recuerdos que cuestionan el presente. Es uno de los ejemplos más claros y más inquietantes de lo que los ecólogos denominan desplazamiento de la línea de base. La incapacidad de reconocer la degradación del entorno porque no existe un punto de comparación vivo en la memoria colectiva. No es ignorancia, es la limitación natural de la perspectiva humana, incapaz de ver de manera espontánea los cambios que se producen más lentamente que una vida. La deforestación masiva tuvo además una consecuencia que los mayas no podían anticipar, pero que los científicos modernos han documentado con precisión. Alteró el ciclo hidrológico local. Los bosques tropicales son generadores activos de lluvia. Las plantas transpiran enormes cantidades de vapor de agua que se condensa y cae de nuevo. Como precipitación, en un ciclo continuo que mantiene húmeda la atmósfera regional. Cuando se elimina la cubierta forestal a gran escala, ese ciclo se interrumpe. Las lluvias se vuelven más escasas e impredecibles. El suelo, sin raíces que lo retengan,
pierde su capacidad de absorber el agua que sí cae. Y en una civilización cuya supervivencia dependía de la regularidad de las lluvias para alimentar tanto la agricultura de temporal como los sistemas de almacenamiento de agua, cualquier alteración en los patrones de precipitación tenía consecuencias que podían ser catastróficas. Y entonces llegó la sequía, no como una calamidad súbita, sino como una presencia que fue apretando su mano sobre las tierras mayas con una lentitud implacable. Los científicos que estudian el colapso maya han recurrido a dos fuentes de evidencia fundamentales para documentar y fechar este evento climático: los sedimentos lacustres y las espeleotemas, es decir, las formaciones de calcita que crecen dentro de las cuevas como estalagmitas y estalactitas. Ambos tipos de depósitos actúan como archivos naturales de las condiciones climáticas pasadas, registrando año a año, a veces capa a capa de espesor milimétrico, la cantidad de lluvia que cayó, la temperatura que hizo y la vegetación que existió alrededor. El lago Chichancanab, en la península de Yucatán, ha proporcionado algunos de los datos más reveladores. Los sedimentos de su fondo muestran que entre los años 820 y 910 de nuestra era, la región experimentó una serie de sequías severas que redujeron la precipitación anual en entre 40 y 50% respecto a los niveles habituales. Esos no son números abstractos. Significan que los embalses se vaciaban, que los campos de maíz se marchitaban antes de llegar a la cosecha, que el agua para beber escaseaba en ciudades donde decenas de miles de personas dependían de sistemas de captación y almacenamiento que solo funcionaban si la lluvia llegaba con suficiente regularidad, que el sistema agrícola complejo y altamente optimizado que alimentaba a millones de personas comenzaba a fallar de maneras que nadie sabía cómo reparar, porque nunca antes habían fallado de esa forma ni con esa intensidad. Las cuevas de Belíes y Guatemala han confirmado y afinado esta imagen. Los registros de las espeleotemas muestran no una única sequía prolongada, sino una serie de episodios secos que se repitieron con una frecuencia alarmante entre los siglos VIII y X, con periodos de relativa recuperación entre medio que probablemente elevaron y luego destruyeron las esperanzas de recuperación de las poblaciones afectadas. Los investigadores han identificado al menos 3 grandes eventos de sequía entre los años 800 y 950 de nuestra era, con una correlación temporal sorprendente con los momentos en que las inscripciones en las estelas de las grandes ciudades del sur se interrumpieron abruptamente, como si el cincel hubiera caído de manos del escultor y nadie hubiera venido a recogerlo. La coincidencia temporal entre la escalada de las guerras, el deterioro ambiental y los episodios de sequía catastrófica es lo que los investigadores denominan la tormenta perfecta del colapso maya. Ninguno de estos factores por sí solo hubiera sido suficiente para derribar una civilización que había demostrado una resiliencia extraordinaria durante siglos. Pero los tres juntos, interactuando y amplificándose mutuamente, crearon una crisis sistémica de la que el sistema político y social de las tierras bajas del sur no pudo recuperarse. Las guerras drenaban recursos justo cuando los recursos escaseaban. La degradación ambiental reducía la capacidad de producción agrícola justo cuando las sequías la golpeaban desde arriba. Y cada crisis política derivada de la escasez alimentaba nuevas guerras que producían más degradación y más vulnerabilidad a la siguiente sequía. El resultado fue un colapso demográfico de una magnitud difícil de imaginar. Las estimaciones varían, pero la mayoría de los investigadores concuerdan en que entre los años 800 y 950 de nuestra era, la población de las tierras bajas del sur del territorio maya descendió entre un 70 y un 90%. Para dar una medida de lo que eso significa, si en el año 800 había 3 millones de personas viviendo en esa región, para el año 1000 había entre 300.000 y 900.000, las ciudades que habían tardado siglos en construirse fueron abandonadas en el espacio de 2 o 3 generaciones. Las estelas dejaron de erigirse. Los palacios quedaron desiertos.
Los talleres de los artesanos enmudecieron. Los astrónomos que habían pasado sus vidas enteras midiendo el cielo, bajaron por última vez desde sus observatorios y no volvieron. Los jardines fueron devorados por la selva, y sobre las ruinas del esplendor clásico, el silencio se instaló para permanecer durante casi 10 siglos. Pero aquí está lo que el relato del colapso a menudo oscurece. Los mayas no desaparecieron, se movieron con una capacidad de adaptación que es en sí misma un testimonio de la profunda inteligencia de este pueblo. Una parte significativa de la población que abandonó las ciudades del sur no se evaporó en el aire, sino que migró hacia el norte, hacia la península de Yucatán, donde las condiciones eran diferentes y donde las tradiciones culturales mayas no solo sobrevivieron, sino que experimentaron un nuevo florecimiento. Este desplazamiento hacia el norte no fue un éxodo caótico de refugiados desesperados. Fue, en muchos casos, un movimiento planificado y gradual que llevó consigo el conocimiento acumulado de generaciones, las técnicas agrícolas, los sistemas calendáricos, el arte, la escritura y las tradiciones rituales que definían la identidad maya. En el norte de Yucatán, una ciudad que ya existía pero que cobraría una nueva y extraordinaria relevancia en los siglos posteriores al colapso del sur, sería Chichén Itzá. Esta ciudad combinaba elementos arquitectónicos y culturales que reflejaban la fusión de las tradiciones mayas del sur con influencias del centro de México, probablemente relacionadas con los pueblos toltecas, en un sincretismo cultural que producía algo nuevo y poderoso. La presencia de elementos foráneos en Chichén Itzá no implica una conquista ni una ruptura. Es más probable que refleje el intercambio activo entre culturas que comerciaban e interactuaban a lo largo de rutas que atravesaban todo Mesoamérica. Los mayas del norte absorbieron esas influencias y las transformaron en algo inconfundiblemente propio. Su pirámide central, conocida hoy como el castillo o el templo de Kukulcán, fue construida con una precisión astronómica que sigue asombrando a los ingenieros modernos. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la combinación de luz y sombra que proyecta el sol sobre las esquinas de la pirámide crea la ilusión de una serpiente ondulante que desciende por sus escaleras, un efecto que requirió cálculos matemáticos y arquitectónicos de una sofisticación extraordinaria. Chichén Itzá llegó a ser en los siglos X y XI una de las ciudades más grandes y cosmopolitas del mundo en ese momento, un centro de intercambio comercial y cultural que conectaba el Caribe con el corazón de Mesoamérica. Sus mercados distribuían jade, obsidiana, cacao, plumas de quetzal y sal a través de rutas comerciales que se extendían miles de kilómetros en todas las direcciones. Su arquitectura, su escritura y su astronomía continuaron desarrollando y refinando las tradiciones clásicas. El colapso del sur no fue el fin de los mayas. Fue una transformación dolorosa y costosísima, pero también fue el comienzo de algo nuevo. Y esta continuidad tiene una dimensión que va mucho más allá de la historia antigua. Hoy, en el siglo XXI, aproximadamente 7 millones de personas en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador se identifican como descendientes directos de los mayas y hablan alguna de las 29 lenguas mayas que han sobrevivido hasta la actualidad. Entre ellas están el quiché, el tzeltal, el tzotzil y el yucateco, lenguas vivas que se hablan en comunidades que mantienen tradiciones culturales, agrícolas y espirituales cuyas raíces se hunden en el período clásico. Muchas de estas comunidades han luchado durante décadas, en algunos casos siglos, para que sus derechos, sus tierras y su identidad sean reconocidos por los estados nacionales que se construyeron sobre sus territorios. Esa lucha no es un eco del pasado, es una historia presente, urgente y compleja que continúa escribiéndose. Los mayas de hoy no son un vestigio del pasado. Son una presencia viva, compleja y dinámica, un pueblo que ha sobrevivido la conquista española, siglos de colonialismo y marginación,
y que sigue tejiendo su identidad con hilos que tienen 3000 años de antigüedad. Para que ese hilo de continuidad pudiera reconocerse en su plenitud, sin embargo, fue necesario primero comprender lo que decían las piedras, y durante siglos, los glifos mayas permanecieron mudos para los investigadores occidentales, como un libro sellado con una cerradura cuya llave nadie encontraba. Los primeros intentos de descifrar la escritura maya en el siglo XIX partieron de un supuesto erróneo que bloqueó el progreso durante décadas. El obispo Diego de Landa, el franciscano español que en el siglo XVI quemó la mayor parte de los libros mayas en un auto de fe que constituye una de las grandes catástrofes culturales de la historia, había dejado sin embargo un manuscrito en el que intentaba describir el sistema de escritura maya. En ese manuscrito, Landa asumía que los glifos eran un alfabeto, uno a uno, con cada símbolo representando una letra. Los epigrafistas del siglo XIX y principios del XX intentaron aplicar esa clave y fracasaron una y otra vez, porque la escritura maya no es un alfabeto. Es un sistema logosilábico de una complejidad radicalmente diferente, y aplicarle la lógica de un alfabeto es tan inútil como intentar descifrar el chino asumiendo que es latín. Durante décadas, el debate sobre la naturaleza de la escritura maya quedó estancado en una controversia entre académicos que defendían posiciones irreconciliables. Y entonces entró en escena un joven lingüista soviético que nunca había pisado suelo mesoamericano y que, con un enfoque radicalmente diferente, rompería el bloqueo de un solo golpe. Yuri Valentinovich Knorozov nació en 1922 en Kharkov, en lo que entonces era la Unión Soviética. Estudió lingüística y etnografía en Moscú y llegó a los estudios mayas casi por accidente, a través de una traducción de los trabajos de Landa que encontró entre los libros rescatados de una biblioteca berlinesa incendiada al final de la Segunda Guerra Mundial. La ironía es perfecta. Un estudioso soviético que nunca saldría de su país durante décadas, trabajando a partir de libros salvados de las llamas de una guerra que había devastado Europa, devolvería la voz a una civilización que los europeos habían silenciado siglos antes. Lo que a otros investigadores les había parecido un callejón sin salida, a Knorozov le resultó sugerente de una posibilidad diferente. Aplicando principios de lingüística estructural y comparando sistemáticamente los glifos conocidos con las lenguas mayas modernas, Knorozov llegó a la conclusión, que publicó en 1952, de que el sistema de escritura maya era logosilábico, es decir, que combinaba signos que representaban palabras enteras con signos que representaban sílabas, y que estos podían usarse de manera flexible e intercambiable. La reacción de la comunidad académica occidental fue fría. El contexto de la Guerra Fría contribuyó al rechazo. Muchos investigadores estadounidenses y europeos no estaban dispuestos a aceptar que un académico soviético hubiera resuelto el problema que ellos llevaban décadas intentando descifrar. El más activo en descalificar el trabajo de Knorozov fue Eric Thompson, la figura dominante de la mayología anglosajona durante décadas, quien insistía en que los glifos eran esencialmente pictográficos y que no podían ser fonéticos de la manera que Knorozov proponía. Esta resistencia retrasó el avance del desciframiento durante casi 2 décadas, en lo que constituye uno de los episodios más desafortunados de la historia de la arqueología moderna. Pero Knorozov no estaba solo en el proceso de devolver la voz a los glifos. Mientras él trabajaba en la fonética de la escritura, una investigadora de origen ruso también, aunque radicada en Estados Unidos desde su juventud, estaba aportando una contribución igualmente fundamental desde una dirección completamente diferente. Tatiana Proskuriakov era artista y arqueóloga, famosa en los círculos de la mayología por sus extraordinarias reconstrucciones arquitectónicas de los sitios mayas, dibujos que recreaban con una precisión admirable el aspecto original de los edificios tal como debieron haberse visto en su momento de mayor esplendor. Pero su contribución más importante no vino de su arte, sino de su análisis estadístico
de las fechas inscritas en las estelas. En 1960, Proskuriakov publicó un artículo que transformó de manera radical la comprensión que los académicos tenían de la función de las inscripciones mayas. Hasta entonces, la interpretación dominante, defendida por Thompson entre otros, sostenía que los textos mayas eran esencialmente religiosos y astronómicos, registros de ciclos cósmicos y rituales divinos en los que los individuos humanos no tenían lugar. Proskuriakov demostró con una elegancia estadística impecable que las fechas en las estelas seguían patrones consistentes con el nacimiento, la coronación y la muerte de individuos humanos concretos. Los glifos mayas no solo hablaban de dioses y estrellas, hablaban de reyes y reinas, de batallas y victorias, de vidas humanas específicas que habían existido en momentos concretos del tiempo. Esta revelación abrió las compuertas. Combinando los avances de Knorozov en la fonética con el marco histórico que Proskuriakov había establecido, una nueva generación de epigrafistas comenzó a leer los textos mayas con una velocidad y una profundidad que habrían resultado inconcebibles apenas 20 años antes. Los glifos que durante siglos habían permanecido en silencio comenzaron a hablar. Los nombres de los reyes emergieron de la piedra. Pakal el Grande de Palenque, cuyo sarcófago con su famosa tapa tallada había desconcertado a los arqueólogos desde su descubrimiento en 1952. Jacques Ebshuk de Tikal, fundador de la gran dinastía Tikal que dominaría el período clásico durante siglos. Humo Imix de Copán, bajo cuyo reinado esa ciudad alcanzó su cúspide artística y política. Las estelas dejaron de ser monumentos abstractos y se convirtieron en páginas de una historia que nadie había podido leer. Los textos describían guerras y alianzas con una especificidad que obligaba a revisar mapas políticos enteros del mundo maya. Revelaban los nombres de los dioses del inframundo, los episodios del mito de creación, los procedimientos rituales detallados para la convocación del portal de la serpiente de visión. Describían el horror y la gloria de las batallas, la humillación de los reyes capturados, la magnificencia de las ceremonias de coronación. Contaban el nacimiento de príncipes, las alianzas selladas con matrimonios dinásticos, las traiciones que terminaron en ciudades destruidas. Era como si, de repente, una biblioteca de miles de libros que habían estado escritos en un idioma desconocido se volviera legible de golpe, y cada libro resultara ser más fascinante que el anterior. Cada nueva lectura ampliaba el mapa. Revelaba ciudades cuya existencia no se sospechaba, conflictos que explicaban enigmas arqueológicos que habían desconcertado a los investigadores durante décadas, nombres propios que convertían la historia abstracta en vidas concretas con sus tragedias y sus victorias particulares. Hoy, a comienzos del siglo XXI, los epigrafistas pueden leer aproximadamente el 90% de los glifos mayas con confianza. El trabajo continúa, con nuevos textos siendo descubiertos en excavaciones en curso y con nuevas herramientas de análisis digital que permiten comparar y correlacionar datos a una velocidad impensable para las generaciones anteriores. Los mayas, un pueblo al que el tiempo y la conquista habían tratado de silenciar, están recuperando su voz. Y lo que dicen, cuando la escuchamos con atención, nos habla de una experiencia profundamente humana, la de un pueblo que alcanzó cotas extraordinarias de belleza y conocimiento, que se enfrentó a crisis de una magnitud devastadora y que encontró maneras de continuar. ¿Qué nos dice el colapso maya sobre nosotros mismos? Esta es la pregunta que inevitablemente surge cuando uno contempla la historia de las ciudades en silencio, y es una pregunta que merece ser habitada con lentitud, sin prisa hacia respuestas fáciles. Los mayas no eran ingenuos ni descuidados. Eran un pueblo inteligente, creativo y capaz de logros que aún hoy nos asombran. Y aún así, la combinación de presiones que enfrentaron, la guerra crónica, la degradación ambiental acumulativa y el cambio climático,
resultó demasiado para los sistemas políticos y sociales que habían construido. No porque fueran incapaces de reconocer el peligro, sino quizás porque los mecanismos de su civilización no estaban diseñados para responder a amenazas que se desarrollaban en escalas de tiempo que superaban el horizonte de una vida humana o de un reinado. Los reyes mayas miraban al cielo con una precisión extraordinaria y podían predecir un eclipse a 500 años vista. Pero la erosión del suelo bajo sus pies, el adelgazamiento de los bosques generación a generación, la escalada silenciosa de la temperatura promedio, esas amenazas no tenían un glifo fácil, no cabían en una estela, no podían ser derrotadas con una campaña militar. Hay algo en esa historia que resuena con inquietante familiaridad cuando miramos el mundo contemporáneo. Las amenazas que enfrentamos hoy, el cambio climático, la degradación de los ecosistemas, los conflictos por los recursos, no son idénticas a las que enfrentaron los mayas. Pero la estructura del problema guarda semejanzas que vale la pena reconocer. Amenazas de larga incubación que se intensifican gradualmente, sistemas políticos fragmentados que tienen dificultad para responder de manera coordinada y la tendencia humana a normalizar el deterioro cuando se produce de manera lo suficientemente lenta. La historia de los mayas no es una profecía, pero sí es un archivo, una fuente de conocimiento sobre cómo las civilizaciones navegan o no navegan las crisis sistémicas. Y también es, crucialmente, una historia de resiliencia. Los mayas no desaparecieron, se adaptaron, se movieron, construyeron nuevamente, preservaron el conocimiento que importaba y lo transmitieron a sus hijos y a los hijos de sus hijos. 7 millones de personas hoy son la prueba viviente de que la capacidad humana de adaptación, cuando se despliega con inteligencia y determinación, puede sobrevivir incluso a las tormentas más perfectas. Las ciudades del sur quedaron en silencio, sí. Pero el pueblo que las construyó encontró su voz de nuevo, en otras latitudes, en otras lenguas, en otras formas de estar en el mundo, y esa voz sigue hablando en las comunidades de los Altos de Chiapas y Guatemala, en los mercados de Mérida y Cancún, en los rituales que los sacerdotes mayas contemporáneos celebran al amanecer en lugares que sus antepasados consagraron hace 1000 años. Las piedras guardan silencio, pero el pueblo que las talló sigue aquí. Esta noche, mientras el sueño llega a buscarte suavemente, tal vez puedas llevarte contigo una última imagen, la de una pirámide en Tikal, justo antes del amanecer, cuando la oscuridad aún cuelga sobre la selva y los primeros pájaros comienzan a llamarse unos a otros entre los árboles. La piedra está fría y cubierta de rocío. El musgo suaviza sus aristas. Abajo, invisible bajo el dosel, la selva respira. Y en ese momento de suspensión entre la noche y el día, entre el silencio y el despertar, es posible sentir algo que no tiene nombre exacto, pero que se parece mucho a la continuidad, a la memoria, al hecho de que todo lo que fue sigue siendo de alguna manera transformado pero presente, como el agua que cambia de forma pero no desaparece. Que esa imagen te acompañe mientras duermes. Que tu descanso sea tan profundo y tan reparador como el silencio de esas ciudades antiguas. Y si cuando despiertes recuerdas algo de lo que escuchaste esta noche, quizás sea la imagen de aquellas pirámides elevándose sobre la selva, testigos de que las civilizaciones pasan pero el espíritu humano encuentra siempre la manera de continuar. Buenas noches desde Dormitus. Que los sueños sean suaves. Y si por algún milagro todavía estás despierto al llegar hasta aquí primero, mi respeto más profundo, tienes una resistencia notable. Segundo, aprovecha este momento de lucidez antes de que el sueño te reclame para dejar un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos escuchas esta noche, darle a me gusta a este episodio y compartirlo con alguien a quien también le cueste dormir. María y todo el equipo de Dormitus te lo agradecerán de corazón. Y si sientes que necesitas otra historia para terminar de vencer la noche, tenemos muchas más esperándote.
Solo tienes que seguir escuchando.